¿Ya están? Sí, profe. Bueno, esta imagen les puse nomás para recordarles cuáles son los lóbulos cerebrales. Miren la imagen de abajo. Esto es mirando por mirándole, estamos viendo la parte izquierda. Entonces le tenemos al cerebelo que es posterior. Este es el lóbulo temporal. Este es el lóbulo frontal. Esto es el lóbulo parietal y esto es el lóbulo occipital. ¿Y por qué? Para recordar, y retomamos de ahí entonces que dijimos que las fibras nerviosas de tercer orden van, dijimos, desde la zona talámica, van las fibras nerviosas de tercer orden, se proyectan en la circunvolución, que era todo esto, poscentral de la corteza cerebral, y que se le llama a esa área de la corteza cerebral, se le llama área sensitiva somática 1, que es esta. Pero también nos dijo que estas fibras del área somática 1 proyectan hacia un área más pequeña en la corteza parietal lateral. Entonces, corteza parietal porque está en el lóbulo temporal. Acá está. Entonces, está en esta zona, y también proyectan fibras y se llama área sensitiva somática 2, que es esta. Bueno, sigamos. Siempre estamos hablando de la columna dorso-lemnisco-medial, ya que en el contenido nos pide cuáles son las vías de la sensibilidad propioceptiva. Bueno, ya dijimos cuál es la vía, que es esta que estamos describiendo. Bueno, uno de los rasgos diferenciadores del sistema de la columna dorso-lemnisco-medial, que es toda esta vía que describimos, todo esta es la columna dorsal lemnisco-medial. Una de sus características es la orientación espacial diversa que adquieren las fibras nerviosas procedentes de cada parte del cuerpo y que se mantiene todo el tiempo, perdón. Entonces nos va a decir cómo se dibujan las distintas partes del cuerpo o cómo se ubican las distintas, cómo ve el cerebro, en este caso la corteza cerebral, las distintas partes del cuerpo. Nos dice, por ejemplo, en las columnas dorsales en la médula espinal, que yo ya les dije en un momento dado, entonces vamos a ubicarnos en esta imagen, médula espinal, que son estos dos cortes, que ya entendimos eso. ¿Y qué quiere que miremos? Las columnas dorsales, y ya sabemos que las columnas dorsales son esta parte. No confundir con asta posterior, les dije. Estas son las columnas dorsales. ¿Qué es lo que nos dice? En las columnas dorsales de la médula espinal, las fibras de las porciones inferiores del organismo quedan situadas hacia el centro de la médula. Y bueno, esta es una porción bien inferior del organismo, el pie, los pies. Y dice entonces, ¿dónde se ubican las fibras que provienen, llevan los estímulos, por ejemplo, de esta zona del pie? Y nos dice que se sitúan más en el centro, hacia el centro a nivel de las columnas dorsales, bien hacia el centro. Pero a medida que va ascendiendo, acá nos imaginamos a alguien que está parado para que le sea más fácil, porque si está acostado está prácticamente a mi mismo nivel, pero para entender, eso no quiere decir que cambie cuando está acostado, pero para entender nomás. La mano, que es una extremidad superior, que es la parte final de la extremidad superior, está más alta con respecto a los pies, que forman parte de las extremidades inferiores. ¿Y dónde ingresan las fibras que llevan los estímulos de los receptores que están a nivel de mano, por ejemplo?
entran también a la médula, pero en porciones más superiores y hacia B, y dónde quedan situadas, dice, una vez que están en la médula, en las partes más laterales. Y así entonces vemos cómo nos discrimina para que entendamos, porque en la vida real no es que esto sea azul y lo otro rojo, que efectivamente esto que es azul proviene de las partes más inferiores y se ubican en la médula en una zona más central de las columnas dorsales. Sin embargo, a medida que ascendió, esta viene de una porción más superior, ¿verdad? También entra por la columna dorsal, pero se ubica de una manera más lateral que este que es más central. Entonces dice, por eso es que dice, en las columnas dorsales de la médula espinal, las fibras de las porciones inferiores del organismo quedan situadas hacia el centro de la médula, mientras que las que entran a la médula a niveles segmentarios, este es otro segmento, paulatinamente superiores, este está por arriba que ese quiere decir, forman capas sucesivas más laterales. Esta se ubicó también en columna dorsal, pero en una posición más lateral con respecto a este, que es más central. ¿Eso comprendieron? Sí, profe. Bueno, nos está entonces hablando de la orientación espacial de las fibras. Y esto es importante porque si una persona, por ejemplo, sufre un accidente o una enfermedad que va dañando la médula, dependiendo de qué, de la médula o puede ser sistema nervioso central a nivel de protuberancia o bulbo encéfalo, las lesiones van a ser diferentes. Entonces, si por ejemplo un nivel bien inferior nomás es la lesión, y este va a ser, esto es lo que va a traer, le va a costar llevar este tipo de sensaciones. Pero si más arriba está indemne, entonces esto por ejemplo va a llevar. Y por eso es importante entender estos niveles. Ahora, ¿cómo es la orientación espacial en el tálamo? Bueno, que es esta zona, o esta zona aquí, esto es el tálamo. En el tálamo, esta orientación espacial distinta aún se conserva, estando representado el extremo caudal del cuerpo. ¿Qué quiere decir extremo caudal? El extremo inferior quiere decir eso. El extremo caudal del cuerpo se ubica en las porciones más laterales del complejo ventrovasal. Entonces, ¿cuáles son las porciones? La parte caudal del cuerpo están las porciones más laterales. Y bueno, extremidades inferiores son las porciones más caudales. ¿Y cómo están? Acá vemos, ubicadas en el tálamo, en las porciones más laterales. Esta es una porción lateral del tálamo. Y la cabeza y la cara en sus zonas mediales. Entonces, si bien esto ya es en la corteza, pero vamos a ver de dónde vienen las fibras para entender. La cara, acá están donde donde se ubica la zona de la cara en el tálamo, en la zona más medial. Esto es medial, más hacia el medio, y esto es más lateral. Nos dice entonces que la cabeza y la cara están en las partes más basales, más mediales. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, y por otro lado dice, debido al cruce que experimentan los lemniscos en el bulbo raquídeo, es esta decusación que dijimos, el lado izquierdo del cuerpo se representa a la derecha del tálamo. Esta es la derecha del tálamo y esta es la izquierda. Les dije, le miramos de frente. Esta es la izquierda de la persona y esta es la derecha de la persona. Entonces,
Por eso se entiende que debido al cruce que experimentan los lemniscos ya en el bulbo raquídeo, el lado izquierdo del cuerpo se representa a la derecha. Este lado izquierdo del cuerpo se representa a la derecha, en el tálamo. Y el lado derecho del cuerpo se representa en el lado izquierdo del tálamo. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, entonces ya saben qué está hacia arriba, qué porción está hacia abajo, qué a la derecha y qué a la izquierda. Eso es lo que nos acaba de decir, cómo esa variación espacial de la representación del cuerpo según los distintos niveles. Nos explicó cómo se ve en la médula y después cómo se está viendo en el tálamo. Ok. Esto no. Ahora vamos avanzando en nuestro tema, porque acuérdense, sensibilidad propioceptiva. Todo lo que estamos hablando, ya empezamos a hablar algo de médula para entender cómo está esto. Bueno, ¿qué son sensibilidades posicionales o sensibilidades propioceptivas? Eso ya hablamos. Cuando uno dice sensibilidad posicional, ya nos dijo, nos habla de la posición, pero también, ¿qué nos hablaba? La velocidad, ¿recuerdan? Bueno, cuando uno dice sensibilidad posicional, se puede encontrar también como sensibilidad propioceptiva, porque fíjense, ¿qué nos dice el lenguaje acá? Sensibilidad propioceptiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hablar de la sensibilidad posicional, de posición. Entonces, al hablar de posición o propioceptiva, las sensaciones sinestésicas de movimiento, y nos dice que puede ser, en eso estamos, que vamos a desarrollar, que puede ser estático dinámico, pero que de alguna manera se dijo, que tiene sus propios receptores y sus tipos de estímulos. Entonces nosotros ya nos ubicamos. Si nos dice sensibilidad propioceptiva, es lo mismo que decir sensibilidades posicionales. Pueden dividirse en dos subtipos. Sensibilidad posicional estática, es decir, cuando se está quieto, nos estimula y nosotros entendemos cuando algo está quieto. ¿Qué significa la percepción consciente? Somos conscientes de la orientación de las diferentes partes del cuerpo una respecto a otra. Y le dije, uno puede ser ciego, pero lo mismo saber, mi mano está hacia arriba, está hacia abajo, mi mano derecha, es que sí que entiendo y está quieta. Entonces quiere decir, capto la posición estando quieta de mi mano. Tengo ese sentido espacial y de posición. Bueno, ¿y qué otra posición qué otra cosa también la sensibilidad posicional capta? La sensibilidad al movimiento. Quiere decir que capta cuando está quieto, estático, como cuando está en movimiento o cinético. En movimiento también se puede decir sinestesia o propiocepción dinámica. No, tienen que manejar estos términos. Se habla propiocepción. Dinámica es lo mismo decir, está captando el movimiento. O propiocepción cinética es lo mismo, capta movimiento. O puede ser sensibilidad propioceptiva estática. Cuando está quieto, lo capta el movimiento. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Y no solamente captan el movimiento, incluso la velocidad del movimiento, porque no solamente imagínense, cierren los ojos y muevan una mano, muevan las dos manos. La derecha muevan más rápido y la izquierda más lento al mismo tiempo. Entonces quiere decir, ambas manos captan sensibilidad posicional. Ustedes captan, o sea, captan la posición de las dos manos, captan el movimiento de las dos manos y captan la velocidad. Uno puede decir, mi mano derecha se mueve más rápido que la mano izquierda. Entonces, las sensibilidades posicionales o propioceptivas, que es lo mismo, se dividen en dos subtipos. Sensibilidad posicional estática, posición estando quieto, y sensibilidad en movimiento, incluso la velocidad cuando está en movimiento. Eso tenemos que entender. Entonces, estamos entrando cada vez más en materia.
Bueno, entonces, un segundito. Esa sensibilidad propioceptiva que ya entienden que es de posición, tiene que tener sus receptores especiales. Ya vimos, cada tipo de sensación tiene sus receptores. Bueno, tiene sus receptores de posición. Y nos dice, el conocimiento de la posición, tanto estática como dinámica, acabamos de decir, depende de la información, ya nos va a explicar cómo funciona, sobre el grado de angulación de todas las articulaciones en cualquiera de los planos y sus velocidades de cambio. Entonces ya entendemos este tema de entender la posición en que están las manos, por ejemplo, o los pies, pero no solamente eso, que puede ser tanto estático como dinámico, va a depender de qué? De las articulaciones, a su vez. ¿Pero qué de las articulaciones? Del ángulo que tengan. Ustedes se imaginan, por ejemplo, la mano. Pongan un rato la muñeca a 90 grados con respecto al brazo, al antebrazo. Después pongan a 45 grados. Pongan a 180. Pongan, yo qué sé, a 220. Entonces, dice que dependiendo del grado de angulación de todas las articulaciones, yo les puse como ejemplo eso nomás, y en cualquiera de los planos, plano vertical, plano horizontal, el plano que uno se imagine, y sus velocidades de cambio, todo eso va a captar según el grado de la angulación de las articulaciones. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, por lo tanto, son múltiples los diferentes tipos de receptores que sirven para determinar la angulación articular. O sea, sabemos que tienen que todo es porque hay receptores. Sin receptor no se puede saber. El receptor recibe el estímulo, la información. Y para que capte, entonces, la posición, que ya dijimos puede ser estática o dinámica, y la velocidad que tiene cuando es dinámica, hay distintos tipos de receptores, no hay uno solo. Eso es lo que nos está diciendo. Hay receptores, pero son varios los que trabajan para eso. Y esos receptores sirven ¿para qué? Para determinar la angulación articular. Y en conjunto, cuando determina la posición articular, en conjunto puede dar la sensibilidad posicional. Porque me va a decir, sí, este está más abajo y está más a la derecha y está quieto. O sea, me da, determinando esos receptores, la angulación de la articulación, me da otras informaciones también. Eso es lo que dice también. Bueno, ¿cuáles son los receptores que intervienen para esto? Para la posición. Y dice, receptores táctiles cutáneos y receptores profundos cercanos a las articulaciones, porque hay otros receptores profundos, pero son esos receptores profundos que están cercanos a las articulaciones. Y acá en la figura de la derecha, nuevamente para mostrarles, acá nos muestra varios tipos, pero no todo tipo de receptores. Por un lado nos dice táctiles cutáneos y por otro lado receptores profundos cercanos a las articulaciones. Y vamos a ver, acá también otro tipo, vamos a ir mirando otro tipo de receptor profundo. Acá están, receptores profundos. Bueno. En el caso de los dedos de la mano, y acá tenemos un dedo, miren acá arriba, no miren todas las imágenes porque no se va a tener sentido, traten de seguirme. Los receptores de la mano. Los receptores cutáneos, porque nos dijo, están los receptores táctiles cutáneos y receptores profundos. Ahora nos va a hablar de esos táctiles cutáneos. Esos receptores cutáneos son muy abundantes. Y acá nos muestra un dedo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Esa partecita, la histología, la epidermis y la dermis. Y vemos a qué nivel se encuentran los receptores. Nos dice, acá nos muestra varios tipos de receptores.
en la dermis. Estos son los distintos tipos de receptores que están en la dermis. Entonces, en el caso de los dedos de la mano, los receptores cutáneos son muy abundantes. Se cree que hasta la mitad de la identificación posicional depende de la detección de estos receptores cutáneos, que trabajan para, estamos diciendo, para decirnos la posición. En la mayoría de las articulaciones grandes del cuerpo, y acá les mostré articulaciones grandes, ven acá, miren acá, ya abajo, esta articulación, otra articulación grande, otra articulación, otras articulaciones. En la mayoría de las articulaciones grandes del cuerpo están los receptores profundos. Entonces ahí ya nos dijo los dos. Los receptores cutáneos, táctiles cutáneos, ¿verdad? Superficiales, perdón, receptores cutáneos superficiales que están a este nivel nos describió, que nos dice que colaboran para informar sobre la posición. Los otros receptores son los receptores profundos y que la mayoría, que nos va a hablar de posición, están en las articulaciones grandes del cuerpo. Y son estos receptores los que son más importantes para hablarnos de receptor, de posición. Entre los receptores más relevantes o más importantes que sirven para determinar la angulación articular, esto que acá, por ejemplo, acá hay un ángulo. Y nosotros decimos, según el ángulo, está en flexión o está en extensión. O está en flexión o en extensión. En flexión o extensión, lo mismo esto, en flexión o extensión. ¿Cómo se llaman los receptores profundos que están, nos decía, en las articulaciones, la mayoría en las articulaciones grandes? Se llaman usos musculares. Acá vemos, así es como se ve un uso muscular. Acá les muestro de otra manera el uso muscular. Entonces, uso muscular es en las articulaciones. Y estos receptores cutáneos están a nivel de, por ejemplo, dedos de la mano. Bueno, estos usos musculares también resultan importantísimos como medio en el control del movimiento muscular. O sea, estos usos no solamente son receptores que informan sobre movimiento, pero en sí también son importantes para controlar el propio movimiento. Eso es lo que nos está diciendo de los usos musculares. Por ejemplo, cuando cambia el ángulo de una articulación, y acá vemos todos los cambios posibles, o flexiona o extiende, o flexiona o extiende, la articulación que quieran de esto. Algunos músculos se extienden mientras que otros se relajan. Para que haya, por ejemplo, una flexión, tiene que haber músculos que flexionan al mismo tiempo para que haya flexión, pero los que deberían extenderse tienen que relajar, porque si al mismo tiempo se contraen los que causan flexión y extensión, no se va a producir movimiento, porque se van a estar contraponiendo, se van a estar neutralizando. Entonces, para que ocurra, por ejemplo, la flexión, los músculos flexores tienen que contraerse y los extensores relajarse, no trabajar al mismo tiempo. Y si se tiene que extender, los extensores tienen que contraerse y relajarse los flexores. ¿Comprendieron eso? Por eso dice que los usos musculares que están justamente en los músculos, como vemos acá, cerca de las articulaciones, no solamente son receptores e informan sobre la posición que nos estaba diciendo, sino también controlan el propio movimiento muscular. Eso es lo que nos estás diciendo. La información neta de estiramiento que procede de los músculos, ¿hacia dónde se transmite? Y recién ya vimos, hacia la médula espinal. Tienen que entrar a la médula espinal, estuvimos mirando. Ya sabemos que entra por la raíz dorsal. Bueno, se transmite a la médula espinal
y a las regiones más altas del sistema. Eso ya vimos a través de las columnas dorsales. Ya sabemos que va hacia arriba por, ¿cómo se llama el sistema por el que viaja esto mismo? Sistema de, si va por la columna dorsal, ¿cómo se llamaba el sistema? Dorsal lemnisco, profe. Sistema de columna dorso-lemniscal. Bueno. Entonces, la información neta de estiramiento procedente de los usos se transmite hacia la médula y a las regiones más altas del sistema de columnas dorsales con el objeto de descifrar las articulaciones articulares, que es lo que acabamos de decir. Nos va a informar sobre posición. Bueno, cuando la angulación es extrema en una articulación, o sea, el máximo ángulo que puede hacer, ¿qué pasa también? Hay estiramiento de los ligamentos y los tejidos profundos que rodean a esa articulación. Entonces, ese estiramiento de los ligamentos y los tejidos profundos que están alrededor de esa articulación constituyen como un factor añadido que ayuda a determinar la posición. Pero esto es en caso de que sea la angulación extrema. Entonces también colaboran el estiramiento de los ligamentos y los tejidos profundos para que den la posición, para determinar la posición. ¿Cuáles son las terminaciones sensitivas que participan con esto que acabamos de decir? Los corpúsculos de Pacini, que es esto, que están en esos tejidos, los ligamentos, tejidos profundos, corpúsculos de Pacini, las terminaciones de Ruffini también. Y lo que se llama aparato tendinoso de Golgi. Lo que no pide más de contenido en este momento para esta parte es que hablemos de los usos, que conozcamos a los usos musculares y al aparato tendinoso de Golgi, a estos dos tipos de receptores, que ya sabemos dónde están ubicados y qué tipo de estímulo captan o recepcionan, para luego enviar al transmitir esas señales hacia el encéfalo por la vía que acabamos de escribir. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Sensibilidades posicionales, lo que capta la posición del cuerpo. Entonces, ¿quiénes son los que se encargan de recepcionar y transmitir las señales sobre la sensibilidad posicional? Son los receptores sensitivos posicionales. Bueno, los corpúsculos de Pacini y los usos musculares, acá nos muestra de otra manera Guyton, están especialmente adaptados para detectar una velocidad de cambio rápida. Porque estamos hablando que no solamente hablan de posición estática o dinámica en movimiento, sino una vez que se mueve, hasta la velocidad con que se mueven podemos captar. ¿Cuáles son esos receptores sensitivos que captan velocidad de cambio rápida? Y nos dice corpúsculos de Pacini y usos musculares. Y esto que no está totalmente del todo conocido, por eso dice, es probable que se trate de los receptores con una mayor responsabilidad de averiguar la velocidad del movimiento. Bueno, y esto les agrego un poquitito de otro libro, ¿verdad? De fisiología, para hablar un poquito más de estos propios receptores o receptores de los que estábamos hablando, que son receptores que nos hablan de posición. Bueno, y como les dije también, nos pide nuestro contenido en esta parte que hablemos de dos de esos receptores o propios receptores, órgano de Golgi y uso muscular. Bueno, entonces, los propios receptores detectan estiramiento, tensión, que ocurran ¿dónde? En músculo esquelético, en tendones y en las articulaciones de esos músculos esqueléticos, que ya nos dijo también Guyton, los tejidos que están alrededor de la articulación y que son tendones, ¿verdad? Y músculo esquelético. Y reciben los propios receptores
Ella nos dice qué es lo que captan, reciben esos estímulos y envían esta información al encéfalo. Que ya sabemos también nosotros que era encéfalo y que viaja, que no quedaba nomás, que entran por médula, pero no queda solamente en médula, si bien sabemos que hay parte de las fibras que quedan en médula, sino que viaja, dijimos. Envían esta información al encéfalo de modo que el encéfalo pueda realizar, y ahí está, ¿por qué participa el encéfalo en esto? Para realizar los ajustes adecuados que tenga que hacer al captar la posición para mantener el equilibrio y la postura normal. ¿Qué quiere decir? Que si mi cuerpo está en movimiento y siente que se va a caer, yo siento que me voy a caer, eso capta mi cerebro, entonces corrige, hace lo que tiene que hacer para tratar de mantener el equilibrio. Y lo mismo la postura, si de repente, no sé, tengo que estar en una posición firme, parado, y resulta que estoy parada, pero parezco la posición de un caigüe, entonces rápidamente alguien me muestra, ponete bien, entonces ahí se hace corrección de postura. Y entonces, ¿quién hace la corrección de postura? El encéfalo. Llegó el estímulo desde los receptores, desde los propios receptores, porque son lo que acabamos de ver, son estos propios receptores los que reciben todo lo referente a postura. Por eso era propios receptores y movimiento. ¿Y para qué entonces participan las otras zonas del sistema nervioso central? Para hacer los ajustes adecuados, mantener el equilibrio y la postura normal. Bueno, el término propia, porque dice propios receptores, proviene de la palabra que significa propio, de uno mismo. Y los propios receptores informan constantemente al encéfalo acerca de los movimientos del propio organismo. Es lo que dijimos. Yo puedo ser ciego por lo mismo saber si estoy sentada para saber, comprendo mi posición por eso, no necesito verlo. Y es por esto. Bueno. Las neuronas talámicas, acuérdense, a este nivel estaba el tálamo, que responden a la rotación articular pertenecen a dos categorías. Entonces nos va a decir también que las neuronas que están en el tálamo, porque ya vimos que hay neuronas en médula, también espinal, y en tálamo hay neuronas. Bueno, las neuronas que están en el tálamo son las que responden a la rotación articular. Es decir, si captan que hay rotación articular, van a dar una respuesta. Están entonces las que responden, las que presentan una máxima estimulación cuando la articulación se halla en rotación plena. Y hay neuronas que es lo que hace, presentan una respuesta cuando hay una rotación mínima de la articulación. Lo que nos está diciendo que no solamente capta la rotación, sino hay otra vez neuronas, pero que estas neuronas están en el tálamo que captan rotación mínima y son otras las neuronas que captan rotación plena. No ambas captan rotación, pero otra vez están las que se especializan en rotación plena y las que se especializan en rotación mínima. Por lo tanto, las señales procedentes de cada receptor articular, acá están los receptores articulares. Fíjense, lo que pasa con la articulación llega hasta el tálamo, y ya entendimos por qué vía llega hasta el tálamo y todo lo que tiene que existir para que esto ocurra. Tienen que haber receptores, tienen que haber unas vías de conducción, ¿verdad? Luego hay vías que tienen que volver. Bueno, y el tálamo es el que está captando lo que está ocurriendo en las articulaciones por medio de estos receptores que captan las rotaciones. Dijimos, hay algunos que captan rotación mínima y están los receptores que captan, las neuronas, no receptores, las neuronas que captan rotación plena. Por lo tanto, las señales procedentes de cada receptor articular
se emplean para decirle al psiquismo cuál es el grado de rotación de una articulación. Entonces, es el tálamo el que le va a informar al cerebro. De aquí solamente capta que hay rotación, que hay un movimiento. El tálamo, una vez que llega la información hasta tálamo va a decir, sí, la rotación es mínima, la rotación es plena. ¿Y a quién le informa eso? A nivel de psiquis. ¿Dónde es eso? Cerebro. Es así como entonces el cerebro, no es el cerebro el que capta es el tálamo y le informa a este nivel. Bueno, entonces lo que nosotros estamos viendo, que esa información sensitiva, de esa sensación se integra a todos los niveles del sistema nervioso. No podemos decir solamente los receptores, ni podemos decir solamente médula, sino vemos que va a cada parte. De médula se va a protuberancia, de protuberancia se va a... de médula se va a bulbo, de bulbo a protuberancia, de protuberancia a mesencéfalo, de ahí se va al tálamo, del tálamo se va a corteza cerebral, al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esa información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso. Y es así como genera las respuestas adecuadas, que comienzan en la médula espinal con los reflejos musculares sencillos. Y aquí vemos, dijimos cuando estuvimos hablando del sistema de la columna dorso-lembisco medial, y quiero que miren este lado derecho, dijimos que ingresaban por la rama dorsal del nervio raquídeo. Y bueno, este es el nervio raquídeo a este nivel. Esta es su rama, si están mirando, su rama dorsal y esta es su rama ventral. Entonces nos decía que la rama dorsal penetraba a la médula y que ingresaba que ni bien ingresar a la médula se dividía en una rama lateral y en una rama central. Que la parte central iba a las columnas dorsales y que esta porción lateral iba al asta posterior y ahí se dividía. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Y que habían algunas fibras cortitas que no, por ejemplo, las que van a la columna, a la columna dorsal viajan, son fibras largas, después vimos que viaja hacia el encéfalo y formando 3 estaciones, o sea, una estación acá, después una segunda neurona y una tercera, porque es largo el camino. Entonces como que hacen escala y allí bajan de un colectivo y suben el siguiente que va a continuar. En cambio, una de las ramitas que entraban acá, dice, son ramitas cortas y terminan en la propia médula, ¿verdad? Y esas que terminan en la propia médula son las que participan, decía, en los reflejos de la médula espinal. O sea, es un reflejo nomás. Y este es el reflejo. Ahí estamos viendo. Es por reflejo, o sea, no necesita, no participan las áreas superiores del sistema nervioso central, sino como termina allí nomás. O sea, no necesita, o sea, no va a viajar por la médula hacia bulbo, hacia protuberancia. Se forma lo que se llama arco reflejo. Es un arco. Bueno, ok. Y las que se quedan ahí nomás y forman el arco reflejo son más sencillos. En cambio, esas fibras que se van hacia el encéfalo son las que se encargan de los movimientos motores, tareas musculares más complicadas, más complejas, porque allá van a participar otras áreas del sistema nervioso. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hablar es más de la médula espinal y que tiene circuitos, lo que es solamente médula espinal tiene esos circuitos así simples y sencillos. Bueno, entonces mirando aquí nuevamente cómo está organizada la médula, algo ya entendimos,
y esta organización para que tenga funciones motoras, porque vimos que tiene que si bien tiene una raíz sensitiva, que es la que ingresa llevando la sensación, también tiene una raíz motora, que es la que por medio de la cual va a ver, tiene funciones motoras, funciones de movimiento tiene la médula. Bueno, entonces vemos que la sustancia gris medular es la zona de integración para los reflejos medulares. Y en la figura de Guyton, esta es la sustancia gris. Lo que no es sustancia gris es sustancia blanca. Esto que le rodea acá. Sustancia blanca, sustancia gris. Estas son las columnas dorsales. Que nos está diciendo, lo que va por las columnas dorsales va hacia arriba. Son vías ascendentes que ya hablamos. Bueno, entonces esta figura muestra bueno, un ratito. Permítanme 3 segundos. Ok. Después vamos a mirar la figura y vamos a ver que esto igual nos va a ayudar. Las señales sensitivas penetran a la médula por las raíces sensitivas. Entonces nosotros vamos a mirar esta de arriba. A este nivel es el nervio raquídeo. Y tiene una raíz dorsal, que es la raíz sensitiva, y que es la que lleva hacia la médula, entonces, la sensación. Y penetran, como dice, estas señales sensitivas, en una señal penetran ella por las raíces sensitivas, que es esta, la posterior, también conocidas como raíces posteriores o raíces dorsales. Esta es la raíz sensitiva. Después de entrar, cada una viaja a diferentes destinos, que ya eso explicamos, que era esto. Una vez que ingresa, entonces la raíz sensitiva, ¿qué iba pasando con esta raíz sensitiva? Entonces, una rama del nervio sensitivo termina casi de inmediato en la sustancia gris de la médula, que es lo que acá, esto que yo les mostré. Y estas son las que van a suscitar, estas ramitas cortas, los reflejos medulares segmentarios de ámbito local y otros efectos solo a ese nivel. Y otra rama transmite sus impulsos hacia niveles más altos, que es lo que dijimos acá, que es la que va, esta rama, transmite sus impulsos hacia niveles más altos del sistema nervioso, que ya describimos. Y esto nos dice lo mismo, la raíz sensitiva, ¿verdad? Que es la que trae la información, y que las que terminan en la zona, acá por ejemplo vemos esta que termina acá nomás, son ramas cortas y son las que dan lugar a los reflejos medulares. Y otras acá no nos muestra tanto, son los que van a las columnas dorsales. Cualquier segmento de la médula espinal a nivel de cada nervio raquídeo, y acuérdense, este es el nervio raquídeo que tiene sus fibras sensitivas
y tienen sus fibras motoras. Las sensitivas son entonces las aferentes, las que llegan a la médula. Y las motoras son las que salen y entran acá. Entonces, cualquier segmento de la médula espinal a nivel de cada nervio raquídeo contiene varios millones de neuronas en su sustancia gris. Entonces, la sustancia gris de la médula tiene muchas neuronas. Aparte de las neuronas sensitivas de relevo, el resto son de dos tipos de neuronas. Bueno, ¿por qué nos dice eso? ¿Cuáles son entonces? Ya sabemos que la sustancia gris está compuesta por millones de neuronas. Y son de tres tipos. Uno son, lo que nos dijo, son las de relevo, que dijimos, vienen, terminan, y aquí salen otras, que es este que les mostré acá. Pero aparte de eso, también tiene otro tipo de neuronas, las que se llaman motoneuronas anteriores, que son las que salen de las astas anteriores, y tienen las que se llaman interneuronas. ¿Ven? Entonces estamos conociendo a la médula ahora, en su composición. Bueno, y ahora que vamos a hablar de las motoneuronas anteriores. Y quiere decir que vamos a hablar de las que están a este nivel. En cada segmento de las astas anteriores de la sustancia gris medular, que esta es lo que tiene aspecto mariposa, es la sustancia gris medular, existen varios miles de neuronas cuyas dimensiones son de un 50 a un 100% más grandes que la mayor parte de las demás neuronas que hay en la médula. Y a estas neuronas grandes que se encuentran en las astas anteriores se le llaman motoneuronas anteriores. En ellas, en estas motoneuronas anteriores, nacen las fibras nerviosas que salen de la médula. Y acá vemos fibras nerviosas que salen de la médula. Nosotros hace rato hablamos de las fibras nerviosas sensitivas que llegan a la médula. Eran sensitivas. Y acá estamos hablando de las fibras que salen de la médula. Y las que salen son motoras, que es lo que yo acá les dije. Las que llegan son sensitivas y llegan a las astas posteriores, y las que salen de las astas anteriores son motoras. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno. Y estas motoneuronas, ¿verdad? Que son neuronas que salen de las astas anteriores de la médula. ¿Y por dónde salen? A través de las raíces anteriores. Y acá sale la raíz anterior. Entonces, estas neuronas salen a través de la raíz anterior, sus fibras, la raíz motora. Y va acá. ¿Y a dónde va? Dice. Van directamente a las fibras. Y acá vemos, estas van a las fibras de los músculos esqueléticos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos músculo esquelético? Lo que se llamaba esta parte, placa terminal, placa motora terminal, donde terminaban las fibras nerviosas que venían de la motoneurona y terminan en el músculo. Esto es. ¿Recuerdan? Sí, profe. Bueno, y ahora ven de dónde viene. De las astas anteriores. Entonces son motoneuronas y salen, no decía, de la médula a través de las raíces anteriores e inervan directamente a los músculos esqueléticos. Y a su vez estas motoneuronas, ahora vamos a aprender, son de dos tipos. No hay un solo tipo de motoneurona, hay dos tipos de motoneuronas. Hay motoneuronas alfa, que son estas negritas, nos muestra en negrito acá, para que entendamos, y están las motoneuronas, acá ven en rojo, gamma. Y ven que las alfa van a otro lugar del músculo y que las motoneuronas
gamma van también al músculo, pero a otra zona. Ya les adelanto. ¿Siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a mirarle a las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa dan origen a fibras nerviosas motoras grandes de tipo A alfa. Son a su vez tipo A alfa. Tienen ahí, nos dice su característica, un promedio de 14 micras de diámetro. A lo largo de su trayecto se ramifican muchas veces después de entrar en el músculo. Acá voy a entrar en el músculo. E inervan las fibras musculares esqueléticas. La estimulación de una sola fibra nerviosa alfa excita de 3 a varios cientos de fibras musculares esqueléticas a cualquier nivel, que en conjunto reciben el nombre de unidad motora. Ustedes ya saben lo que era una unidad motora. La transmisión de los impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos y la estimulación de esas unidades motoras, ya nosotros vimos cómo era a través de neurotransmisores, cómo una fibra nerviosa le termina estimulando a un músculo. Ya vimos que en el botón terminal se liberaban neurotransmisores que ingresaban a la hendidura y que de la hendidura llegaban a los receptores de la membrana del músculo. Eso ya hablamos, no voy a volver a recitar, pero es lo que nos está diciendo. Bueno, además de las motoneuronas alfa, que activan la contracción de las fibras musculares esqueléticas, no nos dice la musculatura lisa ni cardíaca, esquelética, músculo esquelético. Hay otras neuronas, otras motoneuronas gamma, que ya dijimos que son estas. Las motoneuronas gamma son más pequeñas que las alfa. Están situadas también, como vimos recién, ya nos dijo, en las astas anteriores de la médula espinal, de allí parten. Y el número es más o menos la mitad que las anteriores, es decir, que hay más motoneuronas alfa que gamma. Que las motoneuronas alfa son más grandes que las gamma. Eso ya no está hablando de las diferencias. Las motoneuronas gamma transmiten impulsos a través de fibras nerviosas motoras gamma de tipo A gamma se llama, que son más pequeñas y su diámetro es de 5 micras. Las otras eran mayores. Y van dirigidas hacia unas fibras del músculo esquelético especiales pequeñas llamadas fibras intrafusales. ¿Cuáles son las fibras intrafusales? Fíjense dónde terminan, a este nivel. No como esta, las fibras motoras alfa, de la motoneurona alfa, sino terminan a este nivel. Y en la imagen de abajo nos muestra otra vez un uso muscular. Esos son usos musculares. ¿Y cuáles son las fibras intrafusales? Esta. Ustedes se dan cuenta que este uso muscular tiene una zona externa de un color claro. Y esas están, ¿por qué es color claro? Porque ahí están las fibras extrafusales. Y estas que están por dentro se llaman fibras intrafusales. ¿Están viendo las más oscuritas? Sí, profe. Y bueno, a ese nivel terminan las fibras nerviosas motoneuronas gamma. A este nivel, exactamente. Bueno, estas fibras, las intrafusales, ocupan el centro del uso muscular. Y todo esto es el uso muscular y esto es el centro. Y lo claro es lo que está por fuera. Entonces, nos dice a qué parte del uso muscular va. Esta, por ejemplo, va en el uso muscular de la motoneurona alfa. No. Otro. Claro que no.
pero sí van a fibras musculares esqueléticas, pero no al uso que está también en la fibra muscular esquelética. Y no van, las fibras gamma son las que van al uso, al uso muscular, pero ¿a qué parte? Porque todo esto, el uso muscular, todo esto, y no va a todas partes, va a las fibras intrafusales, es lo que nos está diciendo acá está. Gamma, ¿se dan cuenta? Gamma. Las alfa están a otro nivel. ¿Ven? ¿Notan? Sí, profe. Bueno, estas imágenes tienen que mirar bien porque les van a ayudar muchísimo, porque si ustedes no miran la imagen y solo leen, no se les va a quedar. Por eso le estoy poniendo mucha imagen para que, con eso es lo que le estoy diciendo, para aprender, hagan con imagen, es lo que le estoy diciendo. Y fíjense que es más fácil hacer diapositivas así nomás y leerles. Pero me tomé el trabajo de hacerles todo esto porque es didáctico. Quiero que aprendan. Bueno, entonces ahí ya estamos hablando, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las neuronas que existen en la médula espinal? Ya hablamos, entonces, cuando hablamos de las neuronas de la columna dorsolemnícola, hablamos de un tipo. Después hablamos de ahora las que hablamos son de las motoneuronas anteriores, que recién hablamos. Bueno, y ahora vamos a hablar de las interneuronas, que son estas. Estas son las interneuronas. Las interneuronas están presentes en todas las regiones de la sustancia gris medular. En cambio, motoneuronas solamente en las astas anteriores. Las interneuronas nos dicen en todas las regiones de la sustancia gris medular. En las astas posteriores, en las astas anteriores y en las zonas intermedias. Esta es la zona intermedia de la sustancia gris. Estas células, es decir, las interneuronas, son unas 30 veces más numerosas que las motoneuronas anteriores. Hay más interneuronas entonces que motoneuronas anteriores. Su tamaño es pequeño, son neuronas muy excitables porque con frecuencia muestran una actividad espontánea, de por sí sola tienen actividad, dice, y así es capaz de emitir hasta 1500 disparos por segundo. Presentan múltiples interconexiones, ¿sí? Ven, por ejemplo, esta interneurona se conecta a este nivel, se conecta con esta, se conecta con esta, y acá tiene otra conexión. Miren, las interneuronas tienen múltiples conexiones, es lo que nos está diciendo. Y muchas de ellas establecen sinapsis directas con las motoneuronas anteriores. Y bueno, acá vemos, esta es una interneurona y tiene una sinapsis directa con una motoneurona anterior. Esta también tiene sinapsis directa con motoneurona anterior. Tiene doble sinapsis luego, con más de una hace sinapsis. Acá estamos viendo entonces. Todas las características que nos va diciendo estamos viendo en este dibujo. Bueno, las conexiones entre las interneuronas y las motoneuronas anteriores son las responsables de la mayoría de las funciones integradoras que cumple la médula espinal. Entonces nos habla entonces de la importancia de las conexiones o sinapsis entre interneuronas y motoneuronas anteriores. Hasta allí van comprendiendo. Bueno, un segundito. Bueno, cualquiera de los distintos tipos de circuitos neuronales que ya se describió, que estuvimos hablando, existen en los grupos de interneuronas presentes en la médula espinal. Cuando hablamos de los circuitos, ¿se acuerdan lo que eran divergentes, convergentes, de descarga repetidas? Y creo que también esto le estuvo hablando ya la doctora Arami. Esos tipos de conexiones que hay entre neuronas también tienen las interneuronas. Bueno. A ver. Las células de Renshaw, yo les había hablado
cuando le hablé de este tipo de conexiones, así que les voy a dejar, esto no dejen de leer, pero yo las células de range ya la hablé en la clase pasada y quiero que complementen eso que yo les dije con esto que está en Guyton. Bueno, a ver qué les voy a... Ok. Voy a hablarle entonces de los receptores sensitivos musculares, como yo les dije, uso muscular y aparato tendinoso de Golgi. Bueno, entonces, el control adecuado del funcionamiento muscular, que es lo que yo les dije, que no solamente estos receptores, usos musculares, órgano tendinoso de Golgi, así se llaman estos receptores, estos propios receptores, captaban, dijimos, la posición, sino que cuando había necesidad, incluso transmitían esta información para que haya corrección, sea de movimiento, de postura, ¿verdad? Para que uno no se caiga. Por eso nos dice, el control adecuado del funcionamiento muscular exige no solamente la excitación del músculo por parte de las motoneuronas anteriores de la médula espinal, sino también que haya una retroalimentación permanente con la información sensitiva que llega a ella procedente de cualquier músculo. Esto es lo mismo que ya dijimos varias veces. Entonces, ¿qué van indicando? Longitud del músculo, cuál es la tensión instantánea, la velocidad con la que cambian, o sea, toda la información que están dando esto. Para comunicar esta información, los músculos y sus tendones reciben una inervación abundante por parte de dos tipos especiales de receptores sensitivos. Porque acuérdense, la información que ellos den va a entrar por la raíz sensitiva. Y son entonces los usos musculares, estos receptores sensitivos especiales y el aparato tendinoso de Golgi, que ustedes se dan cuenta. El uso muscular está en el músculo y el órgano tendinoso de Golgi está en el tendón del músculo. Entonces, el músculo a dos niveles tiene este tipo de receptores de posicionamiento, de velocidad, etc. En los usos musculares y el aparato tendinoso de Golgi. Bueno, los músculos y sus tendones, acá vemos muy bien, músculo y su tendón, músculo y su tendón. Los músculos y sus tendones reciben una inervación abundante, ya estuvimos diciendo, por parte de dos tipos especiales de receptores sensitivos. Uso muscular y órgano tendinoso de Golgi, que está a este nivel, a nivel de, esto es esto. Los usos musculares están distribuidos por todo el vientre muscular, a esto se le llama vientre muscular, y envían la información hacia el sistema nervioso sobre la longitud del músculo o la velocidad con que varía esta magnitud. Y los órganos tendinosos de Golgi, que son los otros tipos de receptores propioceptivos, están situados en los tendones musculares. ¿Y qué es lo que transmiten? Información sobre la tensión del tendón o el ritmo en que cambia esa tensión. Entonces, el uso muscular capta información del músculo y el órgano tendinoso de Golgi o aparato tendinoso, o aparato le dicen algunos, pero es más bien órgano tendinoso de Golgi, porque el aparato de Golgi, acuérdense que es otra cosa, es uno de los organitos, no confundan con eso. Este es el órgano tendinoso de Golgi, que lo que nos habla es de, entonces, información de la tensión que hay, pero en el tendón. Este en el músculo y este en el tendón. Bueno, las señales procedentes de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi que están a este nivel, su propósito es controlar al músculo y operan por completo prácticamente a nivel subconsciente. Es decir, estos no operan en forma consciente. Nosotros conscientemente no podemos controlar esto. Le voy a ordenar a mi uso muscular o a mi órgano tendinoso de Golgi
que en este momento reciba tales señales o no. Esto es totalmente subconsciente. Bueno, pero aunque trabajen al nivel subconsciente, igual envían información, ya sabemos que a la médula, pero también hacia el cerebelo y hacia la corteza cerebral. Y de esa manera contribuyen también a que el sistema nervioso en su nivel consciente también intervenga en la contracción muscular. Porque hay veces que nuestros músculos se contraen involuntariamente, y es por lo que nos estaba explicando recién. Pero hay veces que nosotros tomamos las decisiones de que haya contracción o no. Y nos explica entonces por eso que también envían la información a las partes del sistema nervioso que son conscientes, ejemplo, cerebro. Bueno, ¿cuál es la estructura del uso muscular? Vamos a mirar cómo está organizado este uso muscular. Tiene toda esto tiene toda una organización. Bueno, cada elemento, o sea, cada uso muscular tiene una longitud de 3 a 10 milímetros. Se encuentra dispuesto alrededor de 13 a 12 fibras musculares intrafusales. Acuérdense que esto es lo intrafusal. Y aquí hay de 3 a 12 fibras musculares intrafusales diminutas, cuyos extremos acaban en punta. Y acá están los extremos en punta. Y se fijan al glucocálix de las grandes fibras extrafusales. Y estas son las fibras extrafusales, esta parte más clara, que no alcanzamos a ver como fibras, ya vemos como un todo nomás. Entonces nos dice que estos extremos que acaban en punta de las fibras intrafusales se fijan al glucocálix de las grandes fibras extrafusales adyacentes, que todos son parte del músculo esquelético. Cualquier fibra muscular intrafusal es una fibra muscular esquelética muy pequeña. Obvio, porque todo esto es músculo esquelético. Sin embargo, la porción central, esta es la porción central, equidistante entre sus dos extremos, contiene pocos filamentos de actina o de miosina a este nivel. Incluso pueden no tener filamentos de actina o miosina. Y al no tener esta parte central filamentos de actina o miosina, o tenerlos muy poco, esta parte no se contrae como si los extremos, porque ahí hay sí filamentos de actina y miosina. Por lo tanto, como esta parte no se contrae, esta parte central, porque no tiene o muy poco o no contiene filamentos de actina o miosina, esta es la parte que actúa como receptor sensitivo. Esta es la porción sensitiva del uso muscular. Y estas son sus porciones motoras. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno. Las porciones finales que sí se contraen, ya dijimos esto, porque no está en la parte central. Las porciones finales que sí se contraen reciben su excitación de fibras nerviosas motoras gamma, que es lo que hablamos. Acá están las fibras motoras gamma. Y se dan cuenta, en la parte central no llegan las fibras gamma. En esta imagen de arriba se ve. Ok. Que nacen las pequeñas motoneuronas gamma de tipo A, que ya dijimos, situadas en las astas anteriores de la médula espinal. Estas fibras nerviosas motoras gamma también se denominan fibras eferentes gamma, en contraposición a las fibras
eferentes grandes alfa, que son fibras nerviosas del tipo alfa de tipo A. Son eferentes, claro, porque están saliendo de las astas anteriores. Y esas fibras eferentes alfa grandes que inervan el músculo esquelético extrafusal. Y si miramos acá abajo, dijimos que esto era el músculo esquelético extrafusal, esta parte clara. Y acá vienen entonces las fibras motoras alfa. Y dijimos que a este nivel intrafusal vienen las gamma, excepto en la parte central. Entonces, esto hay que mirar bien para ir recordando. Vamos a seguir. La porción receptora del uso muscular se localiza entonces en su parte central, que es la porción sensitiva. En esta zona, las fibras musculares intrafusales carecen elementos contráctiles, miosina y actina, que también ya dijimos, por eso es que se convierte en zona receptora. En esta región nacen las fibras sensitivas y su estimulación procede del estiramiento de dicha porción intermedia. Entonces, ¿cómo se estimulan estas fibras que están a este nivel, estas fibras sensitivas? Porque hay estiramiento a este nivel, entonces eso es lo que capta. El uso muscular se puede excitar por dos mecanismos. Uno, por el alargamiento del músculo en su conjunto. Cuando eso ocurre, estira la porción intermedia del uso y al estirarse, entonces así le estimula al receptor. Y en caso de que la longitud del músculo no cambie, la contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales, estas son las porciones finales de las fibras intrafusales, estira la porción intermedia del uso y así activa el receptor. En esta zona central del uso muscular existen dos tipos de terminaciones. La terminación aferente primaria, y acá vemos, vienen acá abajo, terminación aferente primaria y la terminación aferente secundaria, es esta. Este es un tipo de terminación y este es otro tipo de terminación. Bueno, la terminación aferente primaria en el centro, miren esta acá, la de la derecha, esta figura. En el centro de la zona receptora, una gran fibra nerviosa sensitiva, que es esta, rodea la porción central de cada fibra intrafusal, formando la denominada terminación aferente primaria o terminación ánulo-espinal. Así también se le llama. Esto es esto que vemos acá. Terminación primaria y vemos que es esto. Esta fibra nerviosa es la tipo 1A, alfa, con un 1A, no es 1 alfa, 1A, con un diámetro, nos dice el diámetro, envía señales sensitivas hacia la médula. ¿A qué velocidad? 70 a 120 metros por segundo, es rápido. La mayor entre todos los tipos de fibras nerviosas en el cuerpo. Después le vamos a ver a la fibra secundaria. La terminación receptora situada a un lado de la fibra de la terminación primaria. Está a un lado, ustedes ven acá. O puede estar a los dos lados. Normalmente está inervada por una fibra nerviosa también sensitiva, pero a veces pueden ser dos o más pequeñas. Esta terminación se llama
terminación aferente secundaria, que ven acá. Y en este dibujo también ven, esta es la terminación aferente secundaria. Esta terminación sensitiva se llama aferente secundaria. En ocasiones rodea a las fibras intrafusales. Y estas son las fibras intrafusales. Esta es una fibra intrafusal. Entonces vemos que le rodea a la fibra intrafusal de la misma forma que hace esta fibra. Pero a menudo se extiende como las ramas de un arbusto. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, entonces yo les recomiendo, porque cansa un poquitito y ustedes se dan cuenta que es largo, pero tiene muchos detalles, se les va a quedar, pero una vez que ustedes analicen estas dos imágenes y las dos están en Guyton. Bueno. Luego les va describiendo estas fibras intrafusales en el uso muscular, cómo son. Van a ir mirando también eso. Y cómo estas terminaciones primarias y secundarias dan una respuesta a la longitud que tenga el receptor. ¿Qué respuesta da? Una respuesta estática del receptor del uso. ¿Qué implica eso? Que las terminaciones primarias y secundarias siguen enviando sus impulsos durante varios minutos si el propio uso muscular permanece estirado. Y permanece estirado pero está quieto, estirado pero quieto. Entonces eso es lo que hace la respuesta estática. Bueno, espérenme un segundito, porque si no ya me imagino que me se va. Yo lo que voy a hacer ahora es... Espérenme un ratito, por favor. Voy a mirar cuánto falta. Bueno, voy a hablarles de esta... Son 3 diapositivas más y vamos a terminar la clase por hoy. Bueno, entonces estamos viendo cómo funciona. Primero, cómo está compuesto el uso muscular. Ya no tenemos, ya no vamos a poder terminar el órgano tendinoso de Golgi. Estamos viendo qué tipo de receptor es el uso muscular, dónde está ubicado, decía, en el vientre del músculo, y a su vez los detalles de este uso muscular, que tiene otra vez 2 tipos de fibras nerviosas. Las alfa, nos decía dónde se ubicaba, a qué nivel se ubica y a qué nivel están las gamma, y otra vez otros tipos, o sea, las fibras de esto, cómo responden, dando una respuesta estática, que es por estiramiento, y una respuesta dinámica. Y ahora vamos a entender qué es esta respuesta dinámica. Cuando la longitud del receptor del uso aumenta de forma repentina, la terminación primaria recibe un estímulo potente, no la secundaria. Entonces acuérdense que había terminaciones primarias y terminaciones secundarias. Entonces, cuando repentinamente, por la longitud que tiene el receptor del uso, se estimula con un estímulo potente la terminación primaria, eso es respuesta dinámica. ¿Qué significa? Que la terminación primaria es la que va a responder de un modo muy vivo a una velocidad de cambio rápida en la longitud del uso. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿cómo se hace el control de la intensidad de las respuestas estática y dinámica por los nervios motores gamma? Porque esos son los que están involucrados. Los nervios motores gamma,
que se dirigen hacia el uso muscular, a su vez son de dos tipos. Entonces, hagan ustedes como un resumencito cuando estudian los distintos tipos de fibras que hay y las terminaciones que van teniendo esas fibras. Bueno, entonces los nervios motores gamma se dividen en dos tipos. Los nervios motores gamma dinámicos, y se le pone gamma D. Y los gamma estáticos, que es gamma S. Y uno dice, ¿por qué es S? Y no es porque está en inglés. Static y dynamic. Por eso la D va dinámico. Pero en inglés, static es con S, no hay E. Entonces, por eso estático es S. Bueno, los gamma dinámicos excitan sobre todo las fibras intrafusales de la bolsa nuclear, y ahí le va a mostrar qué parte se llama bolsa nuclear. Y los gamma estáticos excitan las fibras de la cadena nuclear. Cuando esas fibras gamma dinámicas activan las fibras de la bolsa nuclear, es cuando la respuesta dinámica se queda muy potenciada. Y sin embargo, la estática apenas se ve afectada. Vamos a ver si encuentro la bolsa nuclear acá. Bueno, acá les muestra la fibra. Esta es la fibra gamma dinámica. Esta es la fibra gamma estática. Yo lo que diría, acá lo que faltó hacer es esto. Porque si no, chino básico. Bueno, yo les recomiendo que así estudien. ¿Ven? Ahí entonces le va a ser más claro. Porque si bien ya les mostré esto en la primera parte, cuesta acordarse. Entonces es bueno estar mirando. Esto es lo que va diciendo. Las fibras gamma D y las fibras gamma S, que es esta, de estática. A ver qué nos dice diferente. Bueno, forma de trabajo es lo que nos habla ya por último acá, que normalmente cuando existe cierto grado de excitación nerviosa, estos músculos, estos usos musculares emiten impulsos nerviosos sensitivos de forma constante. Cuando están estirados, entonces estos usos aumentan la frecuencia de disparo. Pero cuando están acortadas las fibras del uso, frena la frecuencia de disparo. Y eso, por lo tanto, los usos son capaces de enviar hacia la médula señales positivas, que implica enviar señales positivas hacia la médula. Número mayor de impulsos, y eso que lo que está indicando es que hay estiramiento muscular. O si envía señales negativas, quiere decir que hay una cantidad de impulsos menor y por lo tanto informa lo contrario. Está diciendo que no hay estiramiento. Yo creo que con eso, sí. Bueno, yo les diría que quedemos hasta aquí, por eso nos hicimos ya el segundo recreo, ¿verdad? Yo les diría que lean todo esto porque fue mucho neuroanatomía y mucha información. Yo les diría lean porque si no nervioso se vuelve muy complicado.
Sin embargo, si uno va aprendiendo todo esto que dijimos, la parte de neuroanatomía, es mucho más fácil de comprender para qué sirve cada parte y se va a quedar. Entonces, les repito, hay mucho lenguaje y si no tienen dominio o algo de dominio en neuroanatomía, se complica bastante. Bueno, ¿están de acuerdo en que terminemos acá o quieren que siga? Sí, profe, está bien. Bueno, yo también preferiría por lo que acabo de decir, por eso no hice el segundo recreo, hicimos uno nomás y no dos. Lo que ahora quiero, y por favor, como les digo, lean. Estoy buscando, espérenme 3 segundos que no estoy encontrando algo que estoy necesitando para llamarles la lista. Ya encontré. Bueno. Hoy, ¿qué fecha es? 18. Jorge Añasco. Presente, profe. Arias Matías. Presente, doctora. Arrúa Lorena. Presente, doctora. Vareiro Jesús. Presente, profe. Gómez Santiago. Blas Villalba. Presente.